Voy a hacer una pequeña visita guiada, por favor. Como reverbera mucho el sonido, le robaría un poquito de silencio, porque si no, no va a haber manera de que nos entendamos. Y luego, al término de la presentación, si quieren hacer alguna pregunta, pues la pueden hacer. Esta exposición, en realidad, más que una exposición, es como el comienzo de un proyecto que se pretende que crezca en el tiempo con nuevos artistas, con otras instituciones, otros lugares, otros emplazamientos. Y es un proyecto en el que se quiere reflexionar en torno a la importancia que la cultura visual japonesa contemporánea, en particular el manga y su derivación animada, el anime, está provocando entre diferentes generaciones de artistas en España en activo. Prácticamente todos los artistas que comparecen en esta sala nacieron después del 2000, con solamente dos excepciones, una del 93 y otra del 97, y una de una generación más anterior, que es la de un artista de Vigo nacido en 1969, del que luego hablaremos. Prácticamente todas las obras que están realizadas o que se muestran aquí han sido realizadas ex professo, es decir, que han sido creadas después de un diálogo con los artistas, específicamente para esta exposición, y otras obras que a lo mejor habían conocido una publicación en papel, han tenido una adaptación expositiva que es inédita y que pues es la primera vez que se expone más grande. Además de las obras que yo traía, que son las obras de 5 artistas de las que vamos a ir hablando, hemos incorporado también la creación local en las figuras de personas muy jóvenes que están trabajando pues, en las fallas, están formándose en las fallas y que en su proceso de formación decidieron crear personajes que proceden del manga y del anime. Entonces tenemos a la entrada de la exposición 2 figuras del año 2021, que son Pikachu y Totoro de Tonari no Totoro, de Mi vecino Totoro, de Miyazaki Hayao, aunque este Totoro, como verán, es verde, ¿no? Son obras respectivamente de Laura Martínez y de Jordi Balenes Pérez. Y en el centro tenemos una obra de una artista que nos acompaña, Lorena. Ha creado una Sailor Moon de unos 75 centímetros aproximadamente, también en el año 2001, y que bueno, pues, es esta princesa o guerrera luna, ¿no? Esta Mahou Shoujo, la mágica ribera más prominente de todas, ¿no? con su gatito negro. También local es el pintor Raúl Borrás, que comparece con 3 obras pintadas al acrílico sobre lienzo que se encuentran al fondo de la sala, que son Goku, Eren Goku y Luffy y Ace de Bola de Dragón, Kimetsu no Yaiba o Guardianes de la Noche y One Piece respectivamente. Estas serán las aportaciones locales que han entrado, pues, como les digo, a última hora y con la vocación de incorporar la creación parecida, ¿no? o similar al argumento de la exposición en este primer enclave. Si les parece, podemos comenzar con la obra de Erika Segovia, que comparece con 2 obras completas. Aquí al comienzo ha creado un manga que se titula Espacio Blanco. La portada está realizada a un tamaño el doble de las páginas. Es un manga de 8 páginas y acompañamos la exposición del manga con 3 bocetos con materiales preparatorios del diseño del personaje, etc. Es una manera también de pues mostrar, ¿no? cuál es el proceso. Los artistas que están aquí pues lo saben de sobra, pero para los espectadores muchas veces lo que ven siempre es el resultado final y se pierde mucho la conciencia de cuáles son los procesos que llevan los artistas. Entonces, el manga está realizado en una impresión digital, es decir, está realizado digitalmente y por tanto impreso para poderlo mostrar, pero la concepción de los personajes, la ideación
del manga se hizo pues, de una manera tradicional con tinta sobre papel, que es lo que se encuentra aquí. Erika Segovia se caracteriza por crear, es la única de los artistas que comparecen aquí que no sigue fielmente o no se inspira en personajes del manga, que son personajes del manga, que muchos de ellos han sido adaptados al anime después, sino que crea un universo propio. Sí que es verdad que con un débito visual muy marcado por cierta influencia de algunos mangaka que tienen una identidad visual muy, vamos a decir que surrealista, muy onírica, ¿no? Todos los personajes que protagonizan las obras de Erika Segovia, lo van a ver también en las que concluyen esta pared, son personajes femeninos que habitan un espacio un tanto ambiguo, pero siempre muy positivo. Podemos continuar. Con una de las obras que me parecen más notorias de la exposición, porque es un trabajo también realizado específicamente para esta muestra y que hace una, vamos a decir que una adaptación de algunos de los personajes más queridos de Shingeki no Kyojin, de Ataque a los Titanes, pero llevado a una clave humorística y muy amable que no tiene nada que ver con el universo apocalíptico de Ataque a los Titanes. La obra está realizada por Luen. Luen es el seudónimo de Elvira Luengo Ruiz, ¿no? Y pues lo que ven son los personajes, algunos de los personajes de esta serie tan coral de Ataque a los Titanes, que intentan combatir no ya a los titanes, sino el calor de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, bueno, pues para quien haya visto el anime o quien haya visto el manga, el gesto de Shinzo Sasageo, entregar los corazones, bueno, pues aquí este personaje lleva un helado, ¿no? O, bueno, pues algunos están combatiendo el verano pues como pueden, con aparatos de refrigeración, ¿no? Y cortándose el pelo, o Eren llegar pues motivándose a sí mismo diciendo lucha, lucha, realmente el calor es algo mental y no hace calor. Bueno, aquí está la integridad del manga, que hemos querido traerlo para acompañar la exposición, y las pegatinas que encuentran aquí también son creaciones de Luen sobre los personajes de Shingeki no Kyojin. Esto, como les digo, son pegatinas. Hay 8 modelos diferentes creados para la ocasión. Bueno, aquí regresamos de nuevo con la obra de Erika Segovia. Que, como les digo nuevamente, pues está protagonizada por personajes femeninos que habitan espacios, vamos a decir que cálidos, amables, ¿no? Y, bueno, pues aquí en esta obra Paz en un campo de trigo, esta obra que es un tríptico llamado Nacimiento, en el que cuenta una historia con 3 viñetas, pero con una ambigüedad que el espectador tiene que rellenar. Y luego, pues un campo estrellado en el que pues, hay 3 personajes femeninos que están mirando el firmamento. Las obras que ya habíamos mencionado, que son realizadas acrílicos sobre lienzo, con Son Goku, con Eren Goku y con la BBAs de Raúl Torras. Y aquí tenemos otra obra de homenaje. Bueno, Pilar Mercedes Regis ha creado también una Majo Soyo, una chica mágica, ¿no? Aquí en esta ilustración digital, ¿no? En esta creación digital, como lo es este personaje élfico, ¿no? Esta Elfa de las Rosas, que es una creación personal, pero inspirada en el lenguaje visual del manga, ¿no? De un cierto manga amable, romántico y un poco surreal, ¿no? Y luego, una de las joyas también que tiene esta exposición es esta obra, también de Pilar González Regis, que es una obra inspirada en, obviamente, Death Note, ¿no? En el que se ven a los archienemigos, a Eru y a Gamiraito, con el Shinogami, con el dios de la muerte Eriu, y con Misa Misa, este personaje femenino aparentemente tan cándido y que, bueno, pues, quien haya visto o leído el manga o haya visto el anime, pues comprenderá
cuán diferente es su naturaleza de la apariencia que tiene, ¿no? Como ocurriera en el caso del manga Espacio Blanco, pues también de Pilar González Regis he querido traer estos dos bocetos que son los pasos previos antes de esta creación, que está realizada con acuarela, rotuladores de color, de alcohol y tintas, ¿no? Aquí pues nada, simplemente con un rotulador que hace una pequeña composición, ¿no? Con rotulador sobre papel y que luego ha estilizado muchísimo con este color sobre papel y que se parece ya mucho más al resultado final. Acompaña esta nube de Death Note, pues la edición original completa de Death Note en japonés. Entonces aquí están los 13 volúmenes que conforman el manga. Luego tenemos una obra que, además de estar protagonizada por un japonés, y no por un japonés cualquiera, es un esfuerzo de un autor español, de Ignacio Ruiz Moreno, que es el autor más veterano de todos, nacido en Vigo en 1969, en el que se dirige de una manera frontal al suicidio de Yukio Mishima, o Mishima Yukio. Mishima Yukio fue un escritor japonés, autor de una obra absolutamente monumental, titánica, tanto en dimensiones como en calidad, estratosférica, un genio absoluto de la historia, que se suicidó con 45 años después de haber abrazado una consideración nostálgica del Japón que había desaparecido después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial y de esa carrera vertiginosa por el progreso que había caracterizado la política japonesa después de la rendición de 1945. Mishima, en los últimos años de su vida, como les digo, se suicida el 25 de noviembre de 1970, siente verdaderamente que el abandono de los modos y de los modales tradicionales era algo ofensivo y con su suicidio ritual en un cuartel en Tokio quiso reivindicar para los japoneses de su generación ese Japón que estaba desapareciendo, ¿no? Ignacio Ruiz Moreno creó esta historieta gráfica que se llama Tate no Kai. Tate no Kai significa en japonés la Sociedad del Escudo, fue el nombre de la organización paramilitar, que era una asociación que llevaba uniforme pero nunca armas, y que ese escudo del que hablaban, ese Tate, del que habla el nombre, es porque ellos querían erigirse en escudo humano si alguien atentaba contra el emperador japonés. Es decir, que era un ejército de personas que se quedarían la vida pero que nunca sacrificarían la vida de nadie, ¿no? Y bueno, en el año 2020, con la conmemoración del cincuentenario del deceso de Mishima, se realizaron unas jornadas en Madrid que quedaron en constancia en la revista, que se encuentra aquí, el Enoscado, el número 8, y que bueno, pues nos reunió a muchos de los amantes y trabajadores sobre el universo de Mishima en España, ¿no? Bueno, pues la primera aparición de esta historieta tuvo lugar en el año 2020, en blanco y negro, en esta revista, y como les decía al comienzo de la intervención, lo que ven ustedes aquí es una adaptación realizada de una manera específica para la ocasión, con un papel de gramaje alto, iluminado en color, y bueno, pues que tienen aquí. Mishima es como les decía, una persona que además de haber creado un universo absolutamente embriagador, ha tenido una influencia decisiva en la cultura contemporánea japonesa y, por ejemplo, ya que estamos aquí hablando de manga, pues hay una adaptación en un manga para público femenino de una de las últimas novelas que escribiera Haru no Yuki, que es Nieve de Primavera, la primera de una tetralogía llamada El mar de la fertilidad, que concluyó poco tiempo antes de fallecer. Hemos traído el manga Nieve de Primavera, hemos traído también Nieve de Primavera, Haru no Yuki, en japonés, en concreto en la edición que fue publicándose a comienzos de los años 70, en el número 18 de las novelas, es decir,
que da un poco cuenta de la prolijidad con la que escribió Mishima. Este es un volumen que recoge las dos primeras partes de esa tetralogía, Nieve de primavera, Harunoyuki, y Caballos desbocados o Honba. Hemos traído también aquí la traducción inglesa de Harunoyuki, Spring Snow, y Nieve de primavera, que es la traducción española. Están ambos porque Nieve de primavera no es una traducción directa, sino que se basó en la traducción inglesa, y por eso el volumen está aquí. Y luego he traído algunos libros y revistas japoneses que se ocupan de fotografías que tienen que ver con los materiales que utiliza Ignacio Ruiz Moreno. Aquí, por ejemplo, en este reportaje de un número del año 1995 de Geiketsu Shincho, hay un reportaje que se llama Supermodel Mishima Yukio, o sea, Mishima Yukio supermodelo, ¿no? Y bueno, es un reportaje que habla de la colaboración con fotógrafos que le dedicaron incluso libros enteros en los que él se caracterizaba de muy diversas maneras, ¿no? para ser representado. Yukio Mishima incluso pues, compareció en algunas películas haciendo de un mafioso de la Yakuza o bueno, de otros personajes, siempre en apariciones muy fugaces, pero bueno, muy significadas para los amantes del cine japonés y para los amantes de Mishima. Y concluimos la visita con unas obras realizadas por Francisco Plaza Bolaños, que constituyen para mí una de las joyas de la exposición, por cuanto explican muy bien cómo puede ser abrazado el manga por los jóvenes creadores contemporáneos, ¿no? Hemos visto que hay obras que son homenajes a diferentes mangas, ¿no? Pues por ejemplo el de Shingeki no Kyojin, el de Death Note, ¿no? Pero lo que ocurre con estas obras de Francisco Plaza Bolaños es que existe una hibridación entre los usos y el lenguaje de la escuela bruguera, de la que él es adepto, ¿no? Estamos hablando de un dibujante que tiene 19 años y es adepto a la escuela bruguera, tanto en lenguaje plástico como en ese humor que es un humor finalmente muy blanco, que no es un humor ofensivo y que vemos que junto a ese lenguaje, tanto visual como verbal, se comienza a hibridar con personajes del manga. Este fue su primer esfuerzo, es una historieta en 2 páginas, este es un original, es una historieta de 2 páginas en la que el dibujante marcial se encuentra un poco abrumado por la cantidad de trabajo que le exige la editorial de Japón para la que trabaja. Lo mismo ocurre aquí, en el que en esta obra, esta es una impresión digital, en esta obra también hay un personaje que es un dibujante que está literalmente atado con una condena, ¿no?, a una bola de preso dibujando, ¿no? Bueno, pues esta configuración de Terzerbo Percebe, que además tiene personajes que son nuestros, pero tiene cosas que son japonesas, pues es otro ejemplo de esa hibridación, ¿no? Por ejemplo, aquí pone Canarian Oase, o sea, la comida para canarios, es decir, alpiste, y pone Made in Spain, aunque esto se supone que está en Japón, ¿no? Pues un letrero de un establecimiento, y bueno, y cada viñeta, pues como ocurría en el original de Ibáñez, cada viñeta es un pequeño gag, es una pequeña historia cómica, ¿no? Y finalmente, también de Francisco Plaza Bolaños, tenemos esta serie de 6 adaptaciones de sendas portadas de cómics, de tebeos de Bruguera, en los que todos van a reconocer, evidentemente, el original de Bruguera, y algunos, a los que más les gusta el manga, van a reconocer además a qué se parecen o en qué se han transformado los personajes originales de Bruguera. Pues por ejemplo, este rompetechos es finalmente Nobita de Doraemon, pero cuando es un poco mayor, ¿no? El botonés sacarino es Lupin III, ¿no? Zip y Zape pues son Goku y su archienemigo Vegeta. Las hermanas Hilda pues es una transcripción de Candy Candy, ¿no? O Super López, que aparece pues ahí One Punch Man, ¿no? Me encanta la de las hermanas Hilda, que dice: "Y hermana, me he enamorado del churrero".
y lo pone con los ojos de Candy Candy estos tan candiosos. Y ya para concluir, pues tenemos una vitrina con hacer un homenaje, un guiño al origen de la mangamanía en España, que es naturalmente el Akira de Otomo Katsuhiro, que bueno, pues se ha traído tanto en la versión española que adapta a la norteamericana, para la que un estudio norteamericano ilustró digitalmente las páginas, originalmente en blanco y negro del mangaka, y la edición original japonesa, en la que pueden apreciar que los lomos de los diferentes mangas tienen cada uno un color. Y bueno, pues un poco es de lo que se trata esta exposición, de mostrar esas hibridaciones y esa pasión que desata el manga y también el anime entre el, vamos a decir que, imaginario contemporáneo en España. Si desean hacer alguna pregunta, pues, con gusto intentaré responderla. Bueno, muchas gracias.